Buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Saludos de su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo, desde Upland, California. En esta mañana queremos darle gracias a Dios. Vamos a hacer una oración para empezar el programa de hoy, ya que hoy tenemos nuestra primer jornada. Hoy vamos a empezar a hablar de nuestra primer jornada. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana porque nos concedes estudiar tu palabra. Sabemos, Señor, que muchas cosas en tu palabra no son fáciles de entender. Muchas de ellas tienen ciertas complicaciones para poder ser explicadas, pero tú nos vas a dar la sabiduría y el entendimiento para poderlas explicar. Vas a usar nuestro espíritu para expresar lo correcto de tu palabra, porque lo correcto de tu palabra mora en nuestro espíritu. En nuestro espíritu mora el Espíritu Santo, y tu palabra dice claramente que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad. Sabemos, Señor, que esto no es para gente haragana, esto no es para hermanos que no tienen deseo de aprender, sino que esto es para gente diligente, para personas preocupadas de conocerte a ti íntimamente. Pero más que todo, Señor, más que conocimiento, anhelamos poseer la tierra. Anhelamos que Cristo se forme en nosotros. Señor, por favor, ayúdanos a disertar en esta mañana bajo tu dirección divina. Te ruego una bendición para cada oyente y que cada oyente se concentre, Señor, en estos estudios para poder discernir la pureza de tu palabra. Nos ponemos en tus manos preciosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Reciban saludos, hermanos, de su servidor. Les decía que hoy vamos a entrar a hablar de la primer jornada, pero nos va a tomar varios mensajes para hablar de la primer jornada. Así que yo le invito a usted que abra su Biblia, si la tiene a la mano, y si no, pues cuando me escuche en diferido, usted puede consultar la palabra de Dios, porque para entender lo que vamos a hablar, es importante estar leyendo la palabra de Dios. Vamos a ir a Números 33, ya que estamos usando como bosquejo de Números 33. Estamos usándolo de bosquejo porque allí están las 42 jornadas. Y ayer hablamos de que las vimos como en una forma panorámica, a vuelo de pájaro. Les dije cómo se dice en inglés, bird's eye view, o sea, una vista panorámica de lo que son las 42 jornadas. Entonces quiero que leamos el primer versículo de Números 33. Dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Así que, al continuar nuestro estudio de las jornadas, nos vamos a detener para considerar lo que es Ramesés. Y quiero que ustedes vean que al considerar estos versículos, tenemos que poner mucha, pero mucha atención. Porque dice que esto se escribió por mandato de Jehová y no es solamente historia para nosotros, sino que es una escritura registrada primeramente para nuestra enseñanza. Luego dice, para que esa enseñanza produzca en nosotros paciencia y consolación.
y eso nos va a traer esperanza. Es muy importante que entendamos eso. Entonces, vamos a considerar los 4 primeros versículos del capítulo 33 y quizá toquemos la mitad del versículo 5. Ahora, fíjense pues, porque con estos versículos vamos a ver las jornadas del pueblo de Israel en el desierto, lo cual, como dijimos en los mensajes pasados, se escribió para nuestra enseñanza y sucedieron todas esas cosas como ejemplos para nosotros, para amonestarnos. Así que no estamos leyendo solamente una historia del pasado, sino que a través de la historia del pasado estamos leyéndonos a nosotros mismos. Estamos leyendo nuestra propia experiencia espiritual. Entonces, al comenzar las jornadas, vamos a detenernos. Escúcheme bien, ¿por qué digo detenernos? Porque no podemos en una forma así apresurada tratar de entender estos asuntos, estas jornadas, porque yo quiero que ustedes vean que la primera jornada es Ramesés, Ramesés, así está aquí. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto. Y si usted lee en Números 33:3, dice, de Ramesés salieron, de Ramesés salieron. Entonces, por favor, vea que aquí resalta algo muy importante que usted lo vea. La palabra salieron. Mire, de Ramesés salieron. Luego vuelve a leer usted. Dice, el segundo día de la Pascua salieron. Ok, entonces es muy importante entender Ramesés porque Ramesés es para salir. Ramesés es para salir. Nosotros tenemos que tener cuidado porque al leer la palabra salir, este es el versículo clave. Este versículo 2 veces dice salieron, salieron. Por favor, atención a eso, hermano, porque puede ser que tú no le pongas atención a este versículo. Salir quiere decir éxodo. Entonces, cuando leemos nosotros el versículo 3 de Números 33, de Ramesés salieron, de Ramesés salieron, de Ramesés hubo éxodo. En el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, éxodo. Los hijos de Israel. El éxodo tiene que ser con mano poderosa y a vista de los egipcios. Entonces, como estamos tratando de entender nuestra experiencia cristiana, que se inicia con una redención corporativa. Muchos de ustedes, gracias a Dios, me han escuchado por años y entienden muchos términos que hemos usado para dar a entender la palabra. Triste sería para nosotros que después de tantos años de estudiar, no pongamos atención, hermano, a los términos y que no tengamos una verdad clara de lo que Dios está haciendo con nosotros los cristianos. Noten ustedes, bien importante entender de dónde salimos, hermano. Bien importante. Por eso les dije que lo vamos a considerar porque la palabra clave para la primera jornada es salir de ella. De alguna manera llegamos a Egipto. No nos dice con mucha claridad la escritura cómo es que nosotros llegamos a Egipto, pero en el inicio
de los estudios de este libro de Números, yo les estuve explicando la preexistencia. Y es muy importante que nosotros le pongamos atención a lo que nos sucedió antes de llegar a Ramesés. Porque ahora nosotros nos están invitando a salir de Ramesés. Nos están diciendo que nuestra salvación, nuestra redención corporativa, porque es importante entender, hermano, el pensamiento que Dios nos quiere dar a través de Números. Dice que salieron, es importante salir, pero entonces debemos de comprender de qué es que salimos, porque si nosotros no tenemos conciencia del lugar en el cual estábamos, si no tenemos conciencia del lugar en el cual estábamos, tampoco vamos a tener conciencia de lo que significa salir de en lo que estábamos. Muchos son cristianos, hermano, y a mí me da pena, porque muchos son cristianos, y como no se les ha explicado con seriedad de dónde los sacó el Señor, tristemente no tienen conciencia. Por lo tanto, muchos de ellos ni siquiera han salido. Fíjese lo que le estoy diciendo en esta mañana. Por no tener conciencia de que nosotros caímos a Egipto, caímos a Ramesés, hoy no tenemos conciencia de dónde nos ha sacado el Señor. Entonces lo primerito es que hay que tener conciencia de dónde nos saca Dios, y recuérdese que nadie puede salir de allí, nadie puede salir de ahí si no es por medio de una mano poderosa. Hermano, solo Dios nos puede sacar de Ramesés. Pero mi punto en esta mañana, hermano, es que usted entienda que Dios no quiere que usted esté en Ramesés. A nosotros nos predican, nos hablan de Cristo, nos han enseñado mucha Biblia, pero no tenemos conciencia. Vuelvo a repetir este concepto que a mí me ha bendecido mucho, hermano. A veces, cuando no tenemos conciencia del lugar en el cual estábamos, entonces tampoco tenemos conciencia de lo que significa salir de allí. Salir de allí. Por eso es que tenemos que leer y leer y leer, hermano. Números 33:1 dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel. Estas son las jornadas de la iglesia, porque para nosotros Israel es tipo, es sombra, es figura. Estas son las jornadas de los cristianos que salieron de Egipto. Ya saliste de Egipto, ¿verdad, hermano? De Egipto se sale como ejércitos. Por eso te dije que una de las cosas muy importantes de entender como cristianos es que ninguno de nosotros puede decir que salió de Egipto si no salió en compañía de los hermanos. Perdón, es una redención corporativa. Por favor, no la pierdas de vista. Nosotros hemos sido redimidos corporativamente, hermano. El Señor no nos ha redimido tan solamente individualmente. Claro que nuestra salvación es individual y que cada uno tiene que aceptar a Cristo como el Salvador personal de su vida. Pero para salir de Egipto, tenemos que salir como ejércitos. Salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Aquí nos muestra el aspecto corporativo de la redención. Esta salida es por la redención. Acuérdate, hermano, la redención siempre es corporativa. Desde el principio de nuestra vida cristiana debemos de aprender esto de que nuestra redención es corporativa. Claro que esto se entiende mejor después
en jornadas más adelantadas, pero la intención de Dios y los hechos divinos redentivos son corporativos. A veces nosotros hemos tomado a nivel personal la redención, a nivel personal la salvación, pero fíjense que desde el principio de la Biblia se nos presenta la redención en un sentido corporativo. Es que esto, hermano, tiene que ver con la iglesia. Muchos no tienen una definición clara de lo que es la iglesia y por eso es que no entienden muchos conceptos cuando se les explican. Pero tú no debes de ser un cristiano individual. Hermano, yo le doy muchas gracias a mi Señor porque hace años Él me reveló lo importante que es la iglesia. Hermano, nosotros no podemos vivir aislados, no podemos vivir fuera de la iglesia. Si tu grupito es de 20 hermanos, tú tienes que congregarte, hermano. Tú tienes que dejar que Dios obre en ti a través de los hermanos. Mire, esos hermanos que se encierran en sus casas y que no creen en las reuniones y que debido a la corrupción que hay en las iglesias ellos no asisten, hermano, eso no es correcto. Todos nosotros somos personas que debemos de congregarnos porque solo en la vida de la iglesia está la redención efectiva. Nosotros no podemos jamás librarnos de Egipto si no salimos como los ejércitos de Dios bajo su poderosa mano para irnos al desierto a celebrarle fiesta a Dios, a formar los ejércitos de Dios para cuidar de los intereses de Dios. El hecho que la iglesia sea corrupta hoy día y que hayan tantas denominaciones y tantos grupos, eso no nos hace a nosotros una excepción de no reunirnos, hermano. Todo aquel que tiene prejuicios contra la iglesia del Señor, aunque la iglesia está corrupta, pero Dios la reconoce. Repito y repetiré todo el tiempo, hermano, las 7 iglesias de Apocalipsis son una corrupción total, pero esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Ahora, nosotros, ¿qué hacemos por la iglesia? Ese es el asunto, hermano, que Dios a nosotros, a mí el Señor me va a juzgar. ¿Qué aporté yo a la iglesia? Por eso yo soy una persona que hablo del cuerpo de Cristo, hermano. Hablo del cuerpo de Cristo en una forma muy responsable y muy profunda. Nosotros tenemos que leer bien claro lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre. O sea que muchos hermanos, al ver que la iglesia no llena sus expectativas, ellos se decepcionan de la iglesia, hermano. Y la iglesia es la esposa de Cristo, hermano. Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y si yo no estoy contribuyendo para que esa iglesia sea sin mancha y sin arruga, yo voy a tener una pérdida muy grande, porque porque lo que a Dios le interesa son siervos que luchen y peleen por sus intereses, por su pueblo, por su pueblo. Y vuelvo a repetir, la salvación es individual y todos tenemos que aceptar a Cristo, pero hay una cosa muy importante, que Dios mismo, desde el principio de la Biblia, nos muestra que su salvación es corporativa. Desde Adán y Eva que pecaron, Él los vistió, los vistió. Luego nosotros tenemos que, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo a Abraham, que su simiente sería para bendecir todas las familias de la tierra. Aún en el Nuevo Testamento dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano amado, por favor, póngame mucha atención porque yo tengo mucha responsabilidad en esta predicación. Yo no quiero ser un payaso. Yo no quiero ser una persona que se para frente a ti sin responsabilidad.
Yo quiero hacerte a ti partícipe de la responsabilidad que tenemos delante de Dios de entender lo que es nuestra redención corporativa. ¿Sí? Mire cómo puso aquí Toñito algo bonito. Mi casa es la iglesia del Señor. Sí, hermano, ese es nuestro hogar. Hoy tenemos una casa que brilla más que el sol. Gloria a Dios, hermano. Entonces, mire, tenemos que ver que Dios proveyó un sacrificio para la familia. Y en ese momento la familia representaba el género humano. Luego, cuando el Señor le llama a Abraham, le dice en la promesa a Abraham: vas a bendecir a todas las familias de la tierra por medio de tu simiente. Las familias de la tierra, o sea, la salvación y la redención son la intención de Dios para alcanzarnos a nosotros como familia. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. El papá es el sacerdote del hogar y la esposa es la ayuda idónea de ese papá. La primera iglesia es la iglesia que está en tu casa. Es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú tienes que cuidar a tus hijos. Hermanos, mire, a mí me da tanta tristeza porque hay tantos jóvenes y tantos matrimonios hechos pedazos porque no entienden el propósito divino. A mí me piden muchos consejos, las parejas, muchas parejas me piden consejos de divorciarse. Mire, a mí no me piden consejos de cómo pueden ser mejores esposos y mejores esposas. Siempre me piden consejos si se tienen que divorciar o si quieren o si tienen que seguir viviendo juntos. A mí me da tristeza, hermano, porque los cristianos ni siquiera deberían de preguntar esas preguntas. Si tú eres un cristiano verdadero, si tú eres un cristiano o una cristiana genuina, hermana, tú tienes que entender que Dios es Dios de familias. ¿Qué sucede cuando uno se divorcia, hermano? Sus hijos se vuelven personas traumadas, con deseos de suicidarse, con deseos de desaparecer de esta vida. ¿Y quién tiene la culpa, hermano? La culpa no lo tienen esos pobres angelitos. La culpa no la tienen esos niños, la culpa la tienes tú, esposo y esposa, que no sabes llevar el matrimonio. Hermano, le doy gracias a Dios que yo, desde que me casé, hermano, Dios me habló a mí que mi esposa era mi mujer para toda la vida, hermano. Y que yo tenía que luchar mis batallas y salir adelante, hermano. A mí así me enseñaron. Mi madre a mí me enseñó que cuando yo me casé yo tenía que cuidar a mi esposa y cuidar a mis hijos. Hermano, y hasta la fecha lo he hecho. Yo soy marido de una mujer por 46 años. Yo no quiero dejarla, hermano. ¿Por qué tú caíste en una trampa del diablo? ¿Por qué te dejaste engañar y te estás robando tu familia? El diablo se roba las familias, el diablo se roba los hijos. Un hogar divorciado se vuelven delincuentes, ladrones, asesinos, hermano. Piensa bien lo que Dios te ha puesto a hacer. No tomes de juguete, no tomes de juguete tu matrimonio. Oh, mi hermano, esto me da a mí tanta tristeza, tanto. Mire, ayer iba hablando yo con un pastor y le digo: pastor, a mí me da tanta tristeza de tantos jóvenes en las iglesias, tantos matrimonios hechos pedazos porque no sirven a Cristo, no viven a Cristo. Ellos dicen que son cristianos, pero ellos no han salido nunca de Egipto. Ellos son mundanos hasta pasado mañana. Sí, entonces vamos a entender pues que el Señor es Dios de familias. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la redención corporativa es la que Dios provee para que salgamos. Por eso te dije, tristemente, hermano, tú ni de Ramesés has salido. Mucho menos vas a tener experiencias de las otras 41 jornadas que te esperan. Si lo que mal empieza, hermano, mal termina. A mí ningún hermano me puede decir que si no ha salido de Ramesés todo le va a ir bien, hermano. Fíjate que el Señor quiere que entendamos nuestra redención corporativa. Y esto tiene que ver con la familia, hermano. Si tú estás perdiendo esta bendición corporativa, hermano, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios, arrepiéntete de todos tus pecados y todas tus carnalidades, porque la pérdida que vas a tener es muy grande. Te vas a quedar postrado en el desierto.
Así que un poquito más adelante, cuando llega la Pascua, llega a hablar también así en forma colegiada, o sea, en forma corporativa. Dice que prepararan un cordero cada familia, hermano. El cordero es para la familia, hermano. Si tú quieres salir de Ramesés, si quieres salir de Egipto, yo te estoy demostrando, hermano. Hace unos 2 años, una parejita joven, pero ya tenían sus 10 años de casados, pero estaban jóvenes. Me pidieron consejo porque me dijeron que ellos no podían vivir juntos, que ellos tenían problemas, pero yo sabía cuáles eran los problemas. La esposa ya andaba con otro, porque regularmente ese es el problema. Vienen a buscar ayuda cuando ya andan bien llenos de inmundicia. Sí, pide consejo antes de ensuciarte, hermano, pero muchos ya quieren divorciarse porque ya están enamorados de otro, o la mujer, o el hombre enamorado de otra. Fíjate, es muy importante porque debe resaltar en nosotros: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿qué sucede con un matrimonio hecho pedazos? ¿Salvó su casa? No, la echó a perder. Un matrimonio, hermano, donde no se convierte la gente, y por eso les decía de ese matrimonio que me pidió consejo, y cuando me dice el hermanito: hermano Carrillo, necesito urgente ministración de usted, que es un siervo de Dios, porque ellos creen que uno tiene varitas mágicas para cambiarles una vida desordenada. No, hermano. Mire, hay un problema bien serio en los matrimonios, y es de que muchos han tomado 10 años para echar a perder su matrimonio y quieren que se los arreglen con varita mágica en 10 minutos. Con un consejito de 10 minutos, ellos creen que van a lograr arreglar lo que 10 años han usado para destruir. Ahora tienes que usar 10 años, le dije, para arreglar tu matrimonio, porque te tomó 10 para arruinarlo. Ahora tienes que tomar 10 para arreglarlo, si es que eres cristiano. Si no, perdóname, le digo, pero tú no te has convertido. Tú no eres un cristiano normal. Un cristiano normal vela por su matrimonio. Un cristiano normal cuida su matrimonio. Un cristiano normal ama a su esposa. Una cristiana normal ama a su esposo. Entonces tú eres anormal. Si tú tienes problemas en el matrimonio, discúlpame que te digo esto, y que quizá soy pedante para ti y quizá te estoy machucando los callos, pero tú no eres una persona convertida. Tú no eres cristiano. ¿Sí? Gracias a Dios que Jonathan y Juana han ido aprendiendo, porque dice: el matrimonio es para que Dios nos ayude a madurar y crecer. Amén, amén. Para eso es. No es para que cualquier problemita que llega al hogar: ay, yo me quiero divorciar. Y perdóname que lo hago con un poquito de burla, pero es porque o eres un cristiano genuino o no eres genuino. Así que, hermano, yo quiero decirte que es importante entender nuestra salida. Nuestra salida. ¿Sí? Pedro, Pedro, un apóstol del Señor, él habla en sus epístolas, sí, en sus epístolas, él dice que el marido debe tratar bien a la esposa para que cuando él ore, sus oraciones no tengan estorbo. Si usted supiera que Dios no oye a los maridos irresponsables ni a las esposas irresponsables, no las oye Dios. Es una mentira creer que le está respondiendo Dios sus oraciones. Su carne le está dictando que haga cosas, no Dios. Dios no oye. Al que no cuida su matrimonio, Dios no lo oye. Perdona, pero Dios se hace el sordo. Dios se hace el sordo cuando uno que no cuida su matrimonio dice que está orando. Dios dice: soy sordo, soy sordo. Sí, como decía Capulina: soy de palo, tengo orejas de pescado. Dice: tengo orejas de pescado, no oigo, no oigo. ¿Sí? Hermano, ¿sabe por qué le estoy hablando de esto? Porque la Biblia dice a través del apóstol Pedro que las hermanas son coherederas de la gracia. Por eso es que Dios no oye la oración si uno las trata mal, porque ellas son coherederas de la gracia. Hermano,
¿Tú sabías que la gracia se puede heredar? Coherederas de la gracia. ¿Qué es lo que quiere decir Dios que una hermana es coheredera de la gracia? Que ella también hereda a Cristo. No solo el hombre, no solo el hombre. La esposa hereda a Cristo. La gracia es Cristo, hermano. Y ellas son coherederas de la gracia. Me recuerdo de un predicador muy bueno cuando yo era joven. Él decía, ahí van a ver las sorpresas que se van a llevar muchos cuando Cristo regrese, cuando Cristo nos resucite a todos, dice. Él decía, las sorpresas que van a llevar. Dice que la mujer va a ser vencedora y él va a ser un hombre derrotado. Hermano, mi pregunta es, ¿ya saliste de Egipto? ¿Ya saliste de Egipto, hermano? Sí. Aquí en mi Biblia dice claramente, salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Vamos a detenernos un poquitito, hermano, más en el aspecto de la tierra de Egipto. Ayer yo te hablé de Apocalipsis capítulo 11 y versículo 8. Fíjate, donde se habla del sentido espiritual de Egipto. ¿Sí o no? Habla de Sodoma y Egipto, la ciudad donde el Señor fue crucificado. Por favor, ponme atención, hermano, porque la palabra de Dios es para aprender, hermano. Dice que esto es para enseñarnos, para enseñarnos. Mira, la ciudad donde el Señor fue crucificado, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Es decir, que debajo del nombre de Egipto hay todo un sentido espiritual. Salir de Egipto significa salir de un sistema de esclavitud que está representado por muchas cosas negativas que nosotros teníamos antes de venir a Cristo y que ya no las deberíamos de tener. Hermano, si tú sigues siendo un mundano, ya ahora que estás en Cristo, hermano, quiere decir que tú no has salido de Ramesés. Y que yo sepa, aquí dice claramente, de Ramesés salieron el mes primero. A los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron. Hermano, ¿quieres vivir una vida normal? Este versículo tiene que ser realidad en ti. Y vuelvo a repetirte, la salvación, la redención corporativa, solo se lleva a cabo por medio de una mano poderosa. Si Dios no te ha sacado con mano poderosa de Ramesés, clámale para que te saque, hermano. Usted dirá, el hermano Carrillo nos está predicando como que fuéramos personas no cristianas. Es que sabías tú que el que no tiene conciencia del lugar donde estaba, ¿cómo va a tener conciencia de que el Señor ya lo sacó? Mira, hermano, si nosotros pensamos que solamente tenemos por ahí algunos pecados y que el Señor ya nos perdonó esos pecados, entonces nosotros no estamos entendiendo realmente qué es estar bajo la esclavitud. De cierto, la condición del hombre no es solamente que de vez en cuando comete algunos pecados. Tenemos que entender bien el diagnóstico real de la condición humana. Tenemos que entender el diagnóstico real de la condición adámica, que nosotros podamos ver claramente lo que significa salir. O si no, es solamente salir de la culpa de algunos pecados, porque algunos hermanos solo de eso han salido. Han salido de la culpa de algunos pecados, aunque claro,
Eso está incluido, pero eso no es todo, hermanos. Entonces, dice que salieron bajo el mando de Moisés y Aarón, o sea, que nosotros salimos, hermano, por mano poderosa y por dirección divina. Bendito sea el nombre de Jesús. Leamos Números 33:2. Moisés escribió sus salidas. Otra vez, hermano, sus salidas. Es muy importante que usted entienda las salidas de las jornadas, porque todas las jornadas son para salir. Ciertamente que entramos a una cuando mejoramos por salir de otra. Fíjese que si leemos Juan 10:10, hermano, sí, si leemos Juan 10:10, vamos a leerlo. Sí, creo que es Juan 10:10 o es Juan 10:9, pero ando bien cerquita. Vamos a Juan. Juan capítulo 10 y leamos el versículo número 9. Juan 10:9. Hablando de las salidas, porque el asunto es, hermano, que nosotros a veces no hemos entendido el hablar de Cristo, pero el hablar de Cristo estaba centrado en las jornadas. Yo quiero que ustedes vean Juan 10:9 juntamente conmigo. Dice, yo soy la puerta, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá. Hermano, es bien importante la salida, porque puede ser que tú estés preso. Y quiero que sepas, Jesucristo es el que manda las jornadas. Nosotros soberanamente caímos en las jornadas, hermano, pero el problema es no ponerle atención al Señor. Yo te voy a aplicar un versículo precioso del Nuevo Testamento. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta de Ramesés. ¿Quién te trajo a Ramesés, hermano? Dios. El que por mí entrare será salvo. O sea que, aunque él te metió a Ramesés, él dice, no te preocupes, yo te voy a sacar de Ramesés. Tú vas a entrar a Ramesés, pero tienes que salir de él si quieres hallar pastos. Este versículo, hermano, a mí me encanta, me gusta, porque me muestra mis jornadas. Yo entro a una jornada, pero tengo siempre que salir, hermano. Y Cristo es la puerta porque nosotros por Dios soberanamente fuimos puestos en Egipto. La esclavitud estaba profetizada. Nosotros venimos con problemas desde la vida del espíritu y teníamos que caer en Egipto, en Ramesés, pero no nos iban a dejar allí, hermano. Si tú no te prestas, si no colaboras con Dios, tú no sales de Ramesés. Sal de Ramesés, hermano. Sal de Ramesés. La salida, la salida, la salida. Mira qué bonito, hermano. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas. Las jornadas son para salidas. Los problemas son para salidas, hermano. Y son por mandamiento de Dios. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Las jornadas están arregladas para que uno salga de ellas, hermano. Pero nosotros somos tan ciegos, sordos y tercos y necios que nosotros nos quedamos en una jornada. Usamos a Cristo solo como la puerta y le echamos la culpa a Él. Por eso el pueblo de Israel le echaba la culpa a Moisés. ¿Por qué nos trajiste aquí a morirnos? Hermano, pues es posible que tu situación en este momento sea una situación de muerte, sea una situación, pero no te quedes allí, mi hermano. Sal de allí, dice el Señor, hermano, sal de allí. Está arreglado para que salgas, no para que te quedes, no te acomodes. Hermano, nosotros somos tan cortos de visión que nosotros nos acomodamos. No,
ya mi matrimonio ya se echó a perder. No, yo ya no puedo, yo me doy por vencido. Sí, mi solución es divorciarme, esa es mi solución. Hermano, ¿qué te pasa? Dios no te escogió para vivir derrotado. Dios no te escogió para eso, mi querida hermanita. Dios no te escogió para eso, mi querido hermanito. Levántate, sacúdete, conviértete a Cristo, hermano. Y verás que la salida, porque Él mismo dice que no nos ha mandado problemas que sean superhumanos, o más bien dicho, que no fueran humanos. No sé ni qué decirte, pero no es algo que está fuera de tu alcance. Tienes la capacidad en Cristo de salir. Para eso nos han llamado a nosotros, para salir, hermano. Nótese que se llaman salidas. Mire, Dios le podría decir a nuestras experiencias anécdotas o como Él quisiera, pero no, Él le llama salidas. A nuestros problemas Dios le llama salidas. Por eso es que el énfasis es sobre esa palabra, sus salidas. Constantemente, hermano, estamos siendo probados. Constantemente, pero constantemente estamos saliendo de algo. Fíjense en esa frase tan profunda. Sus jornadas con arreglo a sus salidas. Sus jornadas con arreglo a sus salidas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que todos tus problemas que Dios te envía para probar tu corazón? Porque quiero que sepas, aquí solo estamos para ser probados. Para ser probados. ¿Quieres leerlo conmigo? Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Léelo conmigo. Pónganlo ahí, hermanos, por favor, ustedes los secretarios. Mire cómo puso Jorgito. Ojalá, Jorgito, yo anhelo que tú tengas victoria porque a ti te ha probado mucho Dios. Ojalá que hayas salido ya de muchas carnalidades que yo te conocí. Dios soberanamente arregla nuestras salidas, pero no debo acomodarme. Pero es muy importante nuestro corazón. Dios conoce el corazón de nosotros, ¿sí? Yo anhelo que muchos de ustedes, mis amados hermanos, sean usados genuinamente por Dios en la predicación del Evangelio. Que no tengan que estarnos señalando. Eso fui, que tú digas, eso fui en el pasado, pero ahora ya no soy eso. Así es como tenemos que vivir nosotros, hermano. Deuteronomio 8:2, mira lo que dice. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en las jornadas. ¿Para qué son las jornadas? Para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si de verdad vas a ser obediente. ¡Wow! ¿Se da cuenta? ¿Para qué son las jornadas? Las jornadas son para afligirnos. ¿Estás afligido, hermano? Dale gracias a Dios, estás en una buena jornada. Estás afligido. Pero si no estás afligido y ya te acomodaste y ya te conformaste a que las cosas se queden así y no arreglarlas, entonces, hermano, estás pero frito y sin manteca. ¿Sí? Fíjese, esas palabras profundas, sus jornadas con arreglos a sus salidas. ¿Para qué son las jornadas? Para sacarnos. Las jornadas representan eso. Sí, las anécdotas de nuestra vida diaria, todas las cosas que tenemos que enfrentar cotidianamente, todo eso está con arreglo para las salidas. Está arreglado para las salidas. No te des por vencido, está arreglado para las salidas. Sal de allí, sal de allí, sal de esa condición. Conviértete a Cristo, hermano. Es decir, lo que experimentamos en nuestra vida como cristianos está dirigido por Dios. Es una ayuda de Dios para sacarnos de un lugar. Sí. ¿Por qué crees que te llegaron esos problemas de matrimonio? ¿Por qué crees que te llegaron esos problemas con esos hijos drogadictos? ¿Por qué crees que te llegaron esos problemas de hijas lesbianas, hijos homosexuales? Para que salgas de tu comodidad, para que salgas. Y solamente se sale con la mano poderosa. Tienes que clamar.
Tienes que ver la aflicción que Dios ha puesto en ti para salir de lo que no has podido salir. Sí. ¿Por qué quiere Él ocasionar todo esto en nosotros? Porque Él quiere introducirnos a la tierra prometida. ¿Y qué es introducirnos a la tierra prometida? Introducirnos a Él mismo, a que vivamos su vida. A eso nos quiere llevar, a vivir su vida, porque solo viviendo su vida nosotros estamos cumpliendo el deseo del corazón de Dios. Así que como te dije al principio, vamos a usar bastantes mensajes para hablar de Ramesés, porque me interesa a mí que tú cuando entremos a las demás jornadas, estés consciente. Por lo menos sánate hoy, pues. Empieza a sanarte. Nuestras jornadas empiezan con una sanidad, empiezan con una limpieza general de casa. Empieza a darte conciencia. Si no estás consciente de lo que es Ramesés, ¿cómo vas a salir de él? Tienes que estar consciente, alguien te tiene que desafiar. Yo en esta mañana te desafío para que te examines y salgas de Ramesés, porque si no sales de Ramesés, no vas a poder seguir las jornadas. Y te vas a quedar en alguna jornada. Eso significa morirse, quedarse postrado en el desierto. O nos convertimos, hermano, para que Dios cumpla su propósito a través de nosotros, o nosotros nos vamos al lloro y al crujir de dientes, hermano. Que Dios te bendiga en esta mañana y que Dios te dé fuerza para tener voluntad de cambiar, para que te conviertas verdaderamente a Cristo. ¿Por qué cree usted que hay hermanos que tienen tantos años de ser cristianos y todavía dicen, yo no me siento que mi bautismo me haya ayudado porque no he cambiado de vida? Hermanos, no te has convertido. Esto es un cambio radical. Es una vuelta de 180 grados. Arrepentimiento, arrepentimiento. Arrepintámonos en esta mañana, hermano. Dile, Señor, me arrepiento de mi vida pasada y de mi vida presente. Me arrepiento porque no he tenido conciencia verdadera de lo que es Egipto. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser el que sale de Ramesés buscando entrar a otra jornada. Señor, gracias que has abierto mi entendimiento en esta mañana para que yo me dé cuenta lo que significa que mis jornadas están arregladas para mis salidas. Perdóname, Señor, porque no he puesto atención al grito tuyo que me dice, sal de allí, sal de allí, sal. Y es una orden, sal de allí, dice el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a Cristo Jesús. Gracias a Cristo Jesús. Dios los bendiga, mis amados. Si Él quiere, nos vemos mañana. Despídete. Qué bonito ver personas arrepentidas. Qué bonito. Hermano, yo me arrepiento. Junto con ustedes nos arrepentimos. Digámosle, Señor, nos arrepentimos. Incluyámonos todo, hermano. No diga usted solo yo me arrepiento. Nos arrepentimos. Incluya a sus hermanos. Esto es corporativo. Esta redención es corporativa. Esta salvación es para la iglesia gloriosa del Señor. Bendito sea su nombre. Que Dios te guarde. Aleluya. Bendiciones, mis amados. Hasta mañana.